En Lima, Perú, un funcionario de la Embajada de Chile pinchó un neumático cuando recorría un apartado barrio de la ciudad. Para su suerte, quedó en pana justo frente a una vulcanización. El empleado, un joven de nombre Juan, lo atendió cordialmente. Lo sacó del apuro y, lo que es más, no le cobró por su trabajo. Al día siguiente, el funcionario de la embajada quiso volver para agradecer aquel gesto, pero nunca encontró el local, porque según sus vecinos, allí jamás hubo una vulcanización, ni tampoco existió un joven de nombre Juan. ¿Qué habrá pasado? Quizás podremos averiguarlo en la siguiente historia. Que no puedo entender cómo no nos dimos cuenta de nada. Sabes que a mí todavía no se me quita el susto. ¿Ustedes son siempre así, tan distraídos? Ay, no, es primera vez que me sucede algo así. Y de no ser por él hubiese sido la última. Perdón, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Urrutia. ¿Y ustedes? Yo me llamo Emilia. Y ella es mi mamá, Josefina. Lamento tanto que lo hayamos conocido de esta forma, pero quiero que sepa que le vamos a estar eternamente agradecidas. Bueno, pero no tiene nada que agradecer. Cualquiera hubiese hecho lo mismo, ¿no? Bueno, mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque sabes que con esto a mí se me quitaron las ganas de ir a comprar. Creo que nos levantamos con el pie izquierdo. Deberíamos tomar un taxi y volver a la casa, ¿no? Mejor. Yo encantado la llevaría, pero desgraciadamente tengo un compromiso. No se preocupe, gracias. Podríamos invitarlo para que fuera un día de estos a la casa. ¿Iría? Sí, claro. El encuentro fortuito con estas mujeres produjo en Juan Carlos Urrutia una serie de reacciones encontradas. En su calidad de abogado no se había puesto en la perspectiva de abrir nuevamente su corazón a los afectos, ya que recién está tramitando la separación de su matrimonio. Pero tampoco podía negar lo que sucedió en aquel juego de miradas con aquella joven. Sí. Hola. ¿Y? ¿Cómo te fue? Parece que era ella. ¿Pero cómo? ¿No la viste? Sí. Pero yo solo la conocía por foto. Además, el accidente la dejó irreconocible. Bueno, entonces habrá que buscar otro heredero. Oye, ¿no has visto mi encendedor? ¿Cuál? ¿El de oro?
Sí, es el único que tengo, ¿no? ¿No es ese que tienes en la mano? Algún día lo voy a perder de verdad. ¿Qué te pasa? Bueno, sí se puede saber. No puedo dejar de pensar en ella. ¿En tu esposa? Le salvé la vida. A ella y a su mamá. ¿De qué estás hablando? Iban a atravesar la calle. No se dieron cuenta que un semáforo estaba en rojo y si no las agarro, un bus les pasa por encima. Bueno, supongo que te dieron alguna recompensa. Aunque no lo creas, aquí está. Oye, tú cada día estás más loco, ¿no? ¿Podría hablar con Emilia, por favor? Sí, Juan Carlos Urrutia. ¿Emilia? Juan Carlos marcó el número de Emilia, pero una voz que no logró identificar le señaló que ella y su madre no estaban allí. Ante la posibilidad de volverla a llamar a otra hora, su interlocutor no contestó y cortó. Aló, Juan Carlos. Soy yo, Felipe. ¿Dónde estás metido? Oye, te llamo porque averigüé y definitivamente no hay parientes en Santiago de la señora. Además, todo indica que la otra persona era un familiar directo. Oye, llámame apenas llegue, ¿ya? Si es que llegas. Oye, ya, chao. Juan Carlos, habla Isabel. Oye, fui al abogado, no firmé ningún documento. Yo creo que tenemos que conversar de nuevo. Eso que me mostró no fue nuestro acuerdo. Como tú eres el interesado, llámame mañana antes del mediodía. No te olvides que voy a viajar a Buenos Aires. Tómame en serio alguna vez, o si no, no te voy a dar la firma. Ya, chao. Juan Carlos, soy yo otra vez. Se me olvidó decirte que estuve llamando a la oficina una tal Emilia. Dijo que si quieres saber más de ella, averígualo en la biblioteca. Oye, cuídate, si sabe tu mujer en qué andáis, no te va a dar la firma. Ya, chao. Juan Carlos, soy yo otra vez. Se me olvidó decirte que estuve llamando a la oficina una tal Emilia. Dijo que si quieres saber más de ella, averígualo en la biblioteca. Oye, cuídate, si sabe tu mujer en qué andáis, no te va a dar la firma. Ya, chao. Ciertamente la llamada de Emilia llenó de dudas e incertidumbre a Juan Carlos. Sin darse cuenta, encontrarse con ella se había transformado en un misterio. Si bien como abogado a menudo debe recurrir a la biblioteca, él sabía que su presencia aquí obedecía única y exclusivamente al mensaje que habría recibido de Emilia. Luego de aquel incidente en la calle le surgió una obsesión por volverla a ver. Lo que no entendía, sin embargo, era cómo ella conocía ciertos hábitos laborales. Pero ahora era el momento de saberlo. Emilia. Disculpe. Luego de esta equivocación que formaría parte de su anecdotario, Juan Carlos se sintió más desconcertado, ya que al llegar a su oficina había un mensaje donde Emilia le confirmaba la invitación a tomar once a su casa. Otro eslabón más en su misteriosa conquista. Acá está.
Le hicieron el examen de ADN y era ella. ¿Y la otra persona? Lo que me temía. Un familiar. Un familiar. Acá en Santiago no quedan herederos, así que voy a tener que viajar al sur, donde tenían las tierras. A Temuco. Es increíble. Tanta plata y sin dueño. ¿Y? ¿Cómo te fue con tu conquista? Me invitaron a tomar té. Oye, ¿desde cuándo tomáis té? Mira, Felipe, un abogado exitoso tiene que saber tomar todo, incluso té. Ya. Sí. Me invitaron a su casa hoy día. Oye, pero tienes una reunión más rato. ¿O acaso te olvidaste? Bueno, acabo de decirle a la secretaria que tú me vas a reemplazar. ¿Yo? Sí. No querías ascender. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le costó mucho dar? No. Dígame, ¿Emilia está? Está arriba. Pensó que ya no venía. Bueno, usted me dijo a las 6. Y mire, falta un minuto para las 6. Usted debe tener razón, pero como de repente se nubló y... bueno, eso nos movió a engaño. Sí, está haciendo bastante frío. Sí, pase, pase. Permiso. ¿Hace mucho tiempo que viven aquí? No mucho. Acabamos de llegar del sur. Es que mi papá murió repentinamente, así que preferimos venirnos a la capital. ¿Eso quiere decir que están solas? Bueno, sí. La verdad es que no conocemos a nadie aquí. Los pocos parientes que tenemos están en Temuco. Por eso nos encantó que viniera. Usted es nuestro primer amigo. Bueno, a menos que usted no quiera. Todo lo contrario. Pueden contar conmigo. ¿Le sirvo otro tecito? Emilia, me gustaría mucho que me tutearas. Así me voy a sentir más cómodo. Lo mismo le digo yo, pero en el sur se acostumbra a tratar así a la gente cuando uno recién la conoce. Mamá. Bueno, entonces te sirvo otro tecito. No, así está muy bien, gracias. ¿Le molesta si fumo? Ah, por favor, Juan Carlos, está en su casa. Así que, ¿eres divorciado? Bueno, estoy justamente en esos trámites. Pero mi corazón está libre. Emilia también tuvo un pololo, pero lo dejó. Porque no lo has llamado, ¿no? No éramos pololos, éramos amigos. Yo no tengo compromisos. Me encanta oír eso. Bueno, entonces usted podría... Ay, perdón. Podrías venir de nuevo, ¿no? Cuando tú lo digas. Acuérdate que nosotras tenemos que regresar. ¿A Temuco? Puede venir cuando quiera, Juan Carlos.
Ah, qué bueno que llegaste. Te dejé la carpeta en tu oficina. Sí, la vi, gracias. Tienes audiencia a las 3:30. Oye, no me mires así. Yo no puedo ir, además es personal. Si yo no te estoy diciendo nada. ¿Vas a viajar a Temuco? Sí, la próxima semana. Oye, ¿cómo te fue anoche? Oye, eso también es personal, ¿ah? ¿Cigarrillo? ¿Qué te pasa? Sabes perfectamente bien que yo no fumo. Bueno, pero puedes haber cambiado de opinión. La gente cambia de hábitos, ¿no? ¿Lo perdiste de nuevo? Ahora sí que lo perdí. ¿No lo dejaste en tu oficina? No. Se me quedó allá. ¿Allá dónde? ¿Dónde fui anoche? El viejo truco para volver. Sí. Y no es mala idea. Qué raro. ¿Qué pasa? ¿No te contestan? No, me dicen que este teléfono no existe. Bueno, marca de nuevo. No, llamo luego. ¿Me vas a acompañar a la tarde? Pero, hombre. Si bien el encendedor de oro tenía un alto precio, más alto era el valor sentimental. Había sido un regalo de su padre cuando se tituló. Por eso fue a buscarlo. La situación vivida en torno a Emilia adquirió protagonismo en su vida. Y ahora, más allá de su intención afectiva con ella y su madre, la extraña ausencia de ellas lo está convirtiendo más que en un abogado en un verdadero detective. Los frailecitos, la Biblia y especialmente la gente unida en contra de las fuerzas de la naturaleza. ¿Podría adaptarme a esta forma de vida? Roger tenía fe en mí. ¿Crees que podría ser noruego? Claro, sin duda. Jack el noruego. Sí. La naturaleza se enfurece, las riquezas quedan atrás. Noruega es un ejemplo perfecto de la abundancia que la naturaleza nos entrega. Minerales, petróleo, poder, animales y gente cuyas vidas giran en torno de todo eso. ¿Por qué crees que la gente viene a Noruega? El paisaje. No hay duda, Noruega es uno de los lugares más hermosos que jamás haya visto. Pero estaba pensando en que la gente también podría venir por la comida exótica. Y recuerdo la cena que tuvimos anoche. Por naturaleza, los noruegos tienen que ser fuertes.
partes del año el clima puede ser moderado, pero en otras ocasiones los elementos pueden ser inclementes. Sin embargo, nada de esto parece molestarlos. Continúan con sus rutinas diarias sin importar lo que la naturaleza les depare. Y mientras viajo, me pregunto... A Juan Carlos no le cabían dudas que aquel sujeto que encontró en casa de Emilia algo tenía que ver con todo este misterio, y particularmente con su desaparición, ya que llamó varias veces a su casa sin resultados positivos. Permiso. ¿Te sucede algo? No, nada. Es que anoche no dormí muy bien. Si quieres me voy y vuelvo después. No, tranquilo. Pasa. Cierra la puerta. Aquí te traigo los documentos para que los veas. Don Vicente necesita que vayas después a su oficina. Necesita tu opinión. Justo ahora, cuando lo único que quiero es una cama. ¿Fuiste a ver a tu amiga? Perdón. A ver. ¿Fuiste a buscar el encendedor? Sí, pero no encontré a nadie. ¿Y eso te impactó tanto como para no dormir? Mira, la casa estaba cerrada. Seguramente ellas habían salido, pero vi salir un tipo con cara de sospechoso. ¿De la casa? No sé si de la casa, pero venía del antejardín. ¿Y eso qué tiene de raro? Era el chofer de un taxi. Se subió y me quedó mirando. Discúlpame, pero aún no encuentro nada por qué preocuparse. Le hubieses visto la cara. Soñé con él toda la noche. ¿Verdad? Yo estoy seguro. Estoy seguro que vi a ese hombre en alguna parte. ¿Y estás seguro que el diario se refería a él? Pero completamente. Incluso yo volví a la biblioteca, pero ya habían guardado el diario. Qué raro. ¿Qué andará buscando? Nada bueno. Mira, si quisiera robar, ya lo habría hecho. Lo que haya querido hacer en esa casa ya lo hizo. Y eso es lo que me preocupa, Felipe. ¿En qué estás pensando? Mira. No. Más vale que me quede callado. ¿Nunca te había visto tan interesado en un caso como este? ¿O no será que la minita te dejó marcando ocupado? Oye, ¿qué te pasa? ¿Ah? Contigo no se puede hablar nada en serio, ¿no? Ya. ¿Quieres comer algo? Bueno. No, mejor no. Tenemos que ir a la sala antes que cierre. Sí.
La cuenta, por favor. Por supuesto, Emilia era una razón demasiado significativa para estar preocupado. Aunque Juan Carlos lo negaba, esa suerte de amor a primera vista con aquella joven estaba siendo el motor para su investigación. De cualquier manera, la ausencia sostenida de Emilia en su casa y la aparición recurrente de aquel misterioso taxista homicida eran también señales inequívocas para pensar en lo peor. Por eso este abogado abandonó en cierto modo sus obligaciones diarias para averiguar qué estaba sucediendo en esta casa. Esta serie de cuentas impagas y cartas que no han sido recogidas eran evidencias insoslayables para pensar que efectivamente la casa se encontraba sin moradores. No obstante ello, para este hombre habían fechas y detalles que no encajaban en el puzzle, no por lo menos con el día en que él visitó este lugar. Sabiendo que estaba sobrepasando algunos límites, se atrevió a realizar un registro visual en la convicción absoluta que se encontraría con alguna pista que avalara su teoría. ¿Se puede saber qué está haciendo usted aquí? Estoy buscando a las dueñas. ¿Y por dónde entró? Bueno, mire, como toqué el timbre y no habría nadie, pensé que estaba malo, así es que entré por esa otra puerta. Salga inmediatamente, por favor. ¿Y usted quién es? Yo soy la encargada de cuidar esta casa. Vivo aquí al lado. ¿Y las personas que viven aquí? Aquí no vive nadie por ahora. Así que ya le dije, por favor salga, si no quiere meterse en líos. ¿Y cuándo se fueron? Mire, ya le dije, aquí usted no puede estar aquí. Por favor, váyase. Y si quiere arrendar esta casa, tiene que llamar al corredor. Por favor. Lejos de avanzar en su investigación, Juan Carlos sintió que a medida que pasaban los días, su estado de confusión era aún mayor. Una base de datos le permitió acceder al computador en busca del nombre del dueño del taxi que visitó la casa. Ciertamente necesitaba alguna pista más concreta, que al menos le dieran una clara señal sobre qué pasos seguir. Así obtuvo la primera sorpresa. El taxi perteneció a Rafael Asensio, el mismo que inscribía su nombre como remitente en la correspondencia que había en la casa de Emilia.
por primera vez Juan Carlos sentía que tenía entre manos la punta de una hebra que podría llevarlo al fondo del caso. Luego de conseguir la dirección de aquel taxista, se hizo acompañar por su colega Felipe, y ambos, llenos de curiosidad, se dieron a la faena de comprobar la veracidad de la información que tenían. De este modo, lo que había comenzado como un casual accidente creció a una virtual amistad con aquellas mujeres, para culminar como verdadero investigador que rastreaba su actual paradero. Allá parece que es. Sí, pero quedémonos aquí. No quiero que sospeche. ¿No me dijiste que tenía un taxi? Eso es lo que estoy viendo. Felipe, todo coincide. Es la misma patente. Ese tipo tiene que vivir aquí. ¿Él te vio a ti? Yo creo que sí, me quedó mirando cuando salió de la casa. Entonces no es bueno que te vea. Si no, se va a poner nervioso. Mira, ahí está saliendo alguien. ¿Lo reconoces? Sí, es él. ¿Qué hacemos? Todo coincide. Lo tenemos en nuestras manos. Pero no puedes hacer nada, no tienes ninguna prueba. Sí, lo sé. Pero estoy seguro que algo hizo en esa casa. Pero por lo que me contaste, él solo estaba saliendo. Es un delincuente, Felipe. Está en libertad condicional. No puede haber hecho nada bueno en esa casa. Eso lo convierte en sospechoso. Ahí entró. ¿Qué quieres hacer? Vámonos. Después de arduas y serias conversaciones en relación al tema, y sobre todo sabiendo que estaba atado de manos para inculpar a Rafael Asensio, Juan Carlos y Felipe concluyeron que lo más atinado era traspasar su inquietud e información a la policía. Sin duda, el tiempo apremiaba y expuso cuanto antes sus argumentos. ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? Desde que lo vi me pareció sospechoso. E incluso sé que ese hombre estuvo en la cárcel. ¿Pero será el mismo? Estoy seguro. Incluso sé dónde vive. Usted tiene claro que no tengo ninguna evidencia como para detenerlo. Lo sé. Pero tengo el presentimiento que la desaparición de esas mujeres tiene algo que ver con ese hombre. ¿Qué está pensando? Bueno, yo como abogado no puedo aventurar mucho, pero usted, como policía, sabe que no puede darle la espalda a la intuición. Bueno, si usted quiere saber mi opinión, yo pienso exactamente igual que usted, pero estoy atado de manos. Inspector, si algo pasó en esa casa, aún es tiempo. ¿Y si no ha pasado nada? Habremos cumplido con nuestro deber. Usted con el suyo y yo con el mío. Bien. Déjeme todos los antecedentes. No quisiera presionarlo, pero estamos contra el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo estuvo usted ahí? Hace una semana. ¿Y llamó por teléfono? Contesta que ese número no existe. ¿No le parece raro? Si supiéramos el apellido, por lo menos, todo sería distinto. Voy a ver lo que hizo el juez. El prefecto Manríquez, que escuchó la historia de Juan Carlos, mostró interés en el caso, pero sabía que debía tener cautela. Quizás el único gran obstáculo era conseguir un permiso del juez para entrar a aquella casa. ¿Por qué andará detrás de ellas? A lo mejor pretende robarles. A lo mejor ya les robó.
Por lo que me dijiste, debe ser un psicópata. ¿No leíste lo que decía la carta? El sobre. ¿Qué sobre? Ese, donde encontraste su nombre, el que estaba en la casa de ella. Bueno, ganas no me faltaron, pero pudo más la ética. ¿Quieres más hielo? Bueno. Oye, ¿y el policía se mostró interesado en el caso? Esa fue la idea que me dio. ¿Cuándo te vas a Temuco? Mañana. ¿Cómo me gustaría saber qué va a pasar? Hola, soy Juan Carlos. Por el momento no puedo responder a tu llamado. Déjame tu recado y te llamaré de vuelta. Gracias. Señor Urrutia, estoy llamando a investigaciones. El prefecto Manríquez dice que lo llame mañana a primera hora. El magistrado dio la orden. Hasta luego. ¿Eso es lo que estabas esperando? Sí. ¿La orden de investigar? No. La orden de entrar a la casa. No te creo. Qué lata que me voy mañana. Si no, te hubiera acompañado. Tenía tantas ganas de saber lo que pasa en esa casa que ahora me da miedo. ¿En qué estás pensando? ¿En ella? Todo es tan misterioso que me da miedo. Que puedan estar ahí adentro. Hola, soy Juan Carlos. Por el momento no puedo responder a tu llamado. Déjame tu recado y te llamaré de vuelta. Gracias. Juan Carlos, qué pena que no te encontré. Pero te estoy llamando para que no te olvides de ir a mi casa mañana. Un beso. Ah, soy Emilia por si acaso. Chao. Escuche bien. Me temo que sí. El agotamiento de Juan Carlos hizo que no quisiera contestar los llamados telefónicos. Pero se arrepintió de no hacerlo cuando escuchó la voz de Emilia dejándole ese extraño mensaje. Como no tenía identificador de llamados, no pudo saber de qué lugar procedía. Y eso lo tuvo sin dormir casi toda la noche. Juan Carlos, consumido por esa incógnita, no dejaba de pensar cómo Emilia sabía que ese día precisamente debía ir a su casa con el prefecto Manríquez. Luego de soslayar este cuasi accidente, prefirió encerrarse en su oficina para aguardar la hora en que junto al prefecto de policía allanarían la casa de Emilia. Este hombre estuvo todo el día preocupado de efectuar un segundo contacto con Emilia para aclarar la razón de aquel llamado nocturno, pero ello no aconteció, llenando de incertidumbre aquel procedimiento que iba a realizar. Sus primeras dudas hacían suponer que algo malo les había pasado, pero después de aquel llamado era evidente que no se encontraban en el interior de su casa. Ahora no sabía si decirle o no al prefecto Manríquez que Emilia se había contactado con él, pero luego de pensarlo un poco, decidió guardar este secreto. Perdone que me haya atrasado un poco. No se preocupe, aproveché de cerrajar el candado. Vine con mi esposa Lourdes. Mucho gusto. ¿Nadie les dijo nada? ¿No, nadie? ¿Alguien sabía que íbamos a venir? Lo que pasa es que la otra vez que vine apareció una señora que dice vivir por aquí cerca y me dijo que era la encargada de la casa. No importa, venimos con la orden del juez y si viene, le explicamos. Bueno, Lourdes quiso venir porque ella ve el tarot y está muerta de curiosidad. Espero que no le importe. No, por mí no se preocupe. Sabe que en la mañana tiré las cartas y me pasó algo muy raro. ¿Qué pasó? Por primera vez no pude interpretar nada. Quedé como en blanco. Dice que cuando eso sucede es porque hay almas intranquilas. No me pregunte qué significa eso. No se preocupe. No le voy a preguntar. ¿Entremos? Entremos. Pase. La vamos a necesitar.
¿Por dónde es? No me ubico muy bien, pero es en el comedor. ¡Qué frío! Hace tiempo que aquí no vive nadie, parece. ¿Está seguro que usted estuvo acá hace poco? Por supuesto. Pero se ve que aquí no vive nadie hace mucho tiempo. Escuchen. Hay que buscar un interruptor. Este es el comedor. Aquí estuve yo. Lourdes, busca el interruptor. ¿Se fija? La mesa está servida. Ellas no deben estar lejos. A lo mejor están arriba. Ya alumbré, no hay nadie. Aquí encontré la luz. Enciéndela. Esto es horrible. Discúlpeme, pero aquí no vive nadie desde hace meses. Qué extraño. La mesa está tal cual la dejé cuando me invitaron. Pero esto no puede haber pasado hace una semana. Yo sé que es difícil de creer, pero yo estuve aquí. Estuve aquí hace no más de 10 días. Mire. ¿Un encendedor? ¿Es el que olvidé? ¿Tiene su nombre? Ahora me explico por qué no pude leer nada en el tarot. Vamos, esto no me está gustando. Pero, ¿qué están haciendo aquí sin permiso? ¿Usted no es el que entró la otra vez? No se preocupe. Tenemos permiso del juez. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde están las personas que viven aquí? Usted tiene que saberlo. Ya le dije la otra vez. Se fueron hace 3 meses. Eso no puede ser. Mire, aquí están pasando cosas muy raras. Y si usted no coopera, tendré que llevarla a declarar. ¿Dónde están? ¿Se refiere a la señora Josefina y a su hija? Sí. A Emilia. Ellas murieron hace 3 meses. Eso no puede ser. Usted está mintiendo. Yo estuve aquí con ellas hace una semana. Yo no miento, señor. Ellas murieron en un accidente. Las atropelló una micro en la avenida Mata con Vicuña Maquena. Ay, ¿no dice usted que la salvó? Sí. Pero lo que dice ella es imposible. Disculpe, Juan Carlos, pero después de lo que acabamos de ver, es posible. Que ellas estén muertas. Absolutamente choqueado llegó Juan Carlos a su departamento. A pesar de las evidencias y de lo dicho por aquella mujer, aún no se convencía de que Emilia y su madre hubiesen muerto. Pero él sabía que había algún modo de demostrar lo contrario. Exactamente. La llamada de anoche quedó grabada. Y si era efectiva, sería el testimonio que necesitaba para encontrarlas. Firma. Ya. Chao.
Señor Urrutia, estoy llamando a investigaciones. El prefecto Manríquez dice que lo llame mañana a primera hora. El magistrado dio la orden. Hasta luego. Investigaciones. El prefecto Manríquez dice que lo llame mañana a primera hora. El magistrado dio la orden. Hasta luego. Después de la llamada de la policía, debía estar la de Emilia, pero extrañamente la grabadora no mostraba ningún registro. Entonces decidió llamar a Felipe, quien se encontraba en Temuco. Felipe Montesino, por favor. 606. Felipe, hola, soy yo, Juan Carlos. Mira, ¿tú hiciste algo en la grabadora ayer? Sí, pero escuchaste el mensaje que me dejó Emilia, ¿no? Sí. Ese que decía que fuese a su casa. ¿Lo escuchaste, sí o no? Se borró. Se borró, Felipe. Lo revisé varias veces y no está. Ok, mira, después te explico. Ahora no cabían dudas. Emilia y su madre se habían esfumado para él, como si solo hubiesen existido en algún rincón de su conciencia. Toda vez que averiguó sus nombres en el cementerio y le señalizaron dónde estaba su tumba, recién comenzó a sopesar que estaba siendo víctima de un fenómeno que su condición de intelectual no le permitía creer. Sin embargo, aún quedaban algunas sorpresas antes de cerrar este insólito ciclo. ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? Soy abogado, también la conocí. Es familiar. Es una historia larga de contar y no sé si debería contárselo a usted. No lo conozco. A mí me pasó un poco lo mismo. Me había visto antes. Sí. En casa de ella y en la biblioteca. ¿Entiende entonces por qué nos haría bien conversar un poco? Recién anoche me enteré de que estaban muertas. Las conocía hace tiempo. Hace poco más de una semana. Se siente bien. Ellas murieron hace 3 meses. Es lo que me contaron. Por eso vine a verlas. Estoy confundido. A ellas las conoció hace poco, me dijo. Sé que le voy a parecer que estoy un poco loco. Pero fue así. Las salvé de morir atropelladas. Tomé 11 en su casa. Y luego me dicen que murieron en el mismo lugar donde las conocí. Es para volverse loco, ¿no? Por eso las buscaba. ¿Y usted de qué huye? De mí. Yo soy el chofer que las arrolló. ¿Usted? Salí en libertad provisional. Y seguramente tendré que volver a la cárcel cuando salga la condena. ¿Y para qué la buscaba entonces? Yo tuve la culpa del accidente.
por atender a unos pasajeros que atravesé una luz roja. En mi cuña Maquena con Avenida Mata. Sí. Y créame que aunque pague con cárcel, me sentiré culpable. Por eso le dejé una carta de arrepentimiento a los familiares. Gracias por su confianza. Mi nombre es Juan Carlos Urrutia. Yo el suyo. El suyo ya lo sé. Adiós. El tiempo pasó y Juan Carlos Urrutia no pudo sobreponerse al efecto de aquel fenómeno. La secuela psicológica de aquella experiencia impidió que continuara ejerciendo su profesión. Por su parte, Lourdes Miranda, la esposa del policía quien acompañó a su marido y fue testigo del suceso, se atrevió después de algunos años a dar su testimonio. Para mi marido, que era el policía, fue bastante más impactante que para mí. Que él era un hombre terriblemente escéptico de todas estas cosas, entre comillas, desconocidas. Y se interesó en el caso porque vio que había algo raro. En un principio pensó que podía ser algo policial, pero después, conversando con Juan Carlos, con el abogado, él le transmitió su inquietud y se dio cuenta que realmente el tipo estaba hablando en serio, que no era un mitómano. Y bueno, yo la verdad es que fui porque me llamaba la atención lo que estaba sucediendo, y cuando entramos fue impactante porque en la mesa del comedor estaban las 3 tazas que Juan Carlos había mencionado y estaba su encendedor. Ese fue un detalle, Lourdes, tremendamente importante porque daba fe de lo que Juan Carlos había dicho, ¿no? Exacto. Además que la casa se veía absolutamente descuidada, o sea, efectivamente ahí no había entrado nadie en meses. O sea, se veía sucia, se veía descuidada, una casa descuidada. Y bueno, lo impactante es que estaban las colillas de cigarro en el cenicero, estaba todo como lo había mencionado Juan Carlos. Y eso fue realmente, no sé, por decirlo, no sé si terrorífica la palabra, pero el verse enfrentado a una situación como esa fue muy, muy, muy fuerte. Y para mi marido sobre todo, porque él como policía son muy fríos, ellos ven la vida de otra manera y todas estas cosas paranormales no están dentro de los cánones de las cosas que ellos manejan. Cuando salimos, una vecina que nunca falta se acercó a nosotros y nos dijo que por qué estábamos ahí, y nos dijo, pero si la señora falleció hace 3 meses con su hija, fue atropellada, y nos dio las explicaciones. Lo que vino obviamente a descolocar mucho más tanto a Juan Carlos como a mi marido y otras personas, digamos, que estaban ahí. Y en lo personal, Lourdes, ¿usted tiene un antes y un después de esta experiencia? Sí, por supuesto que sí. Porque uno a veces cree muchas cosas porque sí, porque le tincan, pero cuando tiene evidencias tan fuertes como esta, por supuesto que en muchas cosas uno cambia su manera de pensar o reafirma sus teorías del más allá, de las cosas que suceden en el otro lado, que desconocemos, pero que está ahí esperándonos. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. El parapsicólogo Andrés Barros consignó esta historia como poco recurrente, pero de igual modo da fe que la casuística mundial tiene registros
que en la época abismaron a sus protagonistas y que sin duda son un símil de lo que aconteció con Juan Carlos Urrutia. Es algo increíble, pero sucede. Hay varios casos que son impactantes en la parapsicología. El que yo recuerdo como el caso paradigmático en la historia de la parapsicología sucedió en el siglo XIX y es muy similar al caso que hemos visto ahora. Muy similar, porque sucede en la época de Carlos IV. Un teniente de la Guardia del Rey pasa por una iglesia de vuelta a su casa y ve una mansión de la cual una mujer le llama por su nombre. El tipo accede a la invitación. Era un poquito picadito a la araña, un Antonio Echeñique se llamaba el oficial. Ingresa y tiene una noche maravillosa. Paseando a García Lorca montado en un potro de nácar sin bridas y sin estribo. Algo maravilloso. Él vuelve al amanecer justamente a tomar su guardia, pero se da cuenta que se le ha quedado el espadín olvidado. Vuelve a la casa a buscar su espadín y la casa es una ruina. Telarañas por todas partes, ratones, un viejo sonoliento que le abre la puerta, no la mujer maravillosa que él vio. Pero desesperado, él invade la casa, va a la pieza donde él tuvo esa noche maravillosa y encuentra en el medio de la cama un espadín, su espadín. Este hombre quedó totalmente traumado y dejó este espadín a los pies del Cristo de la capilla del rey Carlos IV. Y estuvo hasta la Revolución Española ese espadín como un testimonio de lo que había pasado. Un hecho que es muy parecido y paradigmático. Realmente son casos que uno no puede explicar racionalmente. Rompen la razón, pero son problemas donde se rompe la continuidad lineal del tiempo que nosotros vivimos. Se vuelve al pasado. Y el pasado con una realidad tan grande que el tipo es capaz de tener incluso una aventura amorosa. Desconcierta, evidentemente. ¿Y esto, Andrés Barros, le sucede a una persona con determinadas características? No, eso que totalmente al azar. Es un ser totalmente normal como tú, como yo. Pero tiene la experiencia que un día menos pensado sucede un hecho que lo desconcierta. Y eso es lo que le pasó a este señor Juan Carlos, lo que le pasó a Antonio Echeñique y varios casos más que se han registrado, digamos, en la historia de la parapsicología. ¿Y tampoco tienen alguna señal para la vida futura de las personas que viven la experiencia? Muchas personas sí. Tú comprenderás que la persona que tuvo esa experiencia quedó traumado, totalmente traumado. Él ingresó después a una orden monástica. Él no pudo adaptarse a la vida después de una experiencia tan traumática que lo remeció en lo más íntimo. La persona no puede vivir normalmente después. Tiene que vivir de una forma muy, muy particular. Muchas veces hay casos que son con muerte, son con situaciones como un caso acá, una situación amorosa. Vive buscando esa posibilidad, vive añorando eso. Queda totalmente desorientada la persona. Así que, ¿eres divorciado? Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.